¿Cómo están amigos, amigas? Gracias por acompañarnos en la vuelta de este programa. En la primera parte, la ida que está en el canal de Neomar Hernández, cuyo enlace encuentran aquí abajo en la descripción, hablábamos sobre el coronavirus, la pandemia, la cuarentena que ha sido extendida en Venezuela por lo menos un mes más. Digo por lo menos porque no sabemos hasta dónde quieran llegar con eso. Un poco les comentábamos también cómo la estamos viviendo aquí en Costa Rica y terminamos también hablando sobre las elecciones parlamentarias en Venezuela. Esa fue una primera parte surtidita. Sí. Pero en esta segunda parte vamos a hablar sobre algo que no pudimos abarcar en el programa de la semana pasada sobre la operación Gedeón. Tengo que decir que lo que yo pensaba que había ocurrido en la operación Gedeón, bueno, nosotros grabamos el miércoles pasado, salió jueves, pero grabamos miércoles, es muy distinto a lo que pienso hoy que ocurrió, porque tenemos más elementos. Tenemos ahora también la versión de JJ Rendón. Yo puse un hilo en Twitter el 9 de mayo y me escribió un grupo de militares diciéndome que ese hilo era lo más cercano que ellos podían decir que habían visto publicado sobre lo que pasó. Entonces yo quiero leer ese hilo para que lo comentemos. Obviamente habrá elementos que ellos consideran que son distintos, por eso dijeron que fue lo más cercano, no exactamente lo que pasó, pero el análisis que yo hice una semana después de que ocurrió la incursión fue el siguiente. Conclusiones una semana después. El contrato existe, pero perdió validez cuando no se pagó. La operación del domingo, 3 de mayo, no la contrató Juan Guaidó. Goudreau sacrificó a esos hombres para cobrar un contrato que había perdido validez y culpar al interinato por el fracaso. Goudreau fue descartado como contratista para ejecutar una misión de captura debido a sus lazos con Cliver Alcalá. Los militares que participaron, pese a todo, lo hicieron por desesperación y sin saber que el contrato no tenía validez, fueron valientes, pero los engañaron. JJ Rendón sabe que a Maduro no se le saca con política. La idea de contratar mercenarios es estupenda, esta es una opinión mía, pero no contaron con que una de las opciones exploradas rompería el acuerdo de confidencialidad y organizaría una misión suicida. El planteamiento... no. Juan Guaidó no se refiere al tema, bueno, para ese punto no lo había hecho. Juan Guaidó no se refiere al tema, sabe que firmó el documento, pero tiene que negarlo a toda costa. No puede estar vinculado públicamente con un fracaso de ese calibre. JJ se inmola para ayudarlo. Si Juan Guaidó saca de su gobierno a JJ Rendón, sabemos que ya renunció JJ, será solo para entregarse a la política partidista que busca un gobierno de emergencia en el cual puedan participar chavistas acusados por corrupción, pero no por narcotráfico. Visto lo visto, podemos concluir que la operación Gedeón había sido infiltrada por el chavismo, su ejecución es ajena al gobierno interino y resultó ser un golpe a una credibilidad ya herida de Juan Guaidó. Maduro sigue en Miraflores, todo fue para nada. Antes de dejarte comentar esto, Neomar, quisiera comentar lo que sale posteriormente, lo publica Sebastián Barraez, sobre el teniente infiltrado que logró el fracaso de la operación Gedeón. Se llama Jairo Rafael Bettermit Carrillo. Él había sido detenido el 30 de abril por participar en esa operación. Posteriormente diría que él había sido llevado engañado. Luego fue liberado y parece que se le llevó a Colombia, donde se infiltró en esta misión y fue finalmente capturado de nuevo, pero según lo que sospecha la periodista Sebastiana Barraez, habría sido una captura montada en la colonia Tovar, porque este habría sido el señor, el teniente, que fue la mano derecha del capitán Sequea, que también hay sospechas de que fuese un doble agente, y acá está la fotografía para él, ahí se ve Ok. más o menos. Ujú. Él habría sido, lo que pone Sebastián es, luego del 30 de abril, Bettermit permanece detenido 45 días, luego regresa a las Fuerzas Armadas, pero ya no al SEBIN, sino a Fuerte Tiuna. Muchos lo veían con recelo porque era indisciplinado, tomador de aguardiente
y pregonaba ser muy amigo de Padrino López. Bueno, lo que dice más allá de eso es que él fue a Colombia, se infiltró, fue la mano derecha de Sequea y fue quien finalmente logró que esta operación se viniera abajo. Con todo esto que acabo de decir, te pido una disculpa, Neomar, por la introducción tan larga. ¿Qué te parece? Mira, me parece, Joel, que cada día que pasa y probablemente dentro de un mes, 2 meses, podamos decir no cada día, sino cada semana que pasa, tenemos nuevos elementos para más o menos ir entendiendo de qué va. Y digo más o menos entendiendo de qué va la operación, ya, bueno, ya aparentemente frustrada, la operación Gedeón, aunque haya gente que dice que todavía está en desarrollo y todo lo demás, bueno, habrá que ver. Pero digo más o menos porque no hay, Jovel, a final de cuentas, mucha claridad. Hay detalles que nosotros nunca vamos a saber. Por ejemplo, si efectivamente Juan Guaidó estaba o no estaba en unas reuniones preliminares, nunca lo vamos a saber. Más allá de, bueno, el famoso cuento del video y de la voz que se escuchaba allí de Guaidó, más allá del tema del contrato. No vamos a saber nunca qué fue lo que realmente le dijo Guaidó a esta gente, si es que se reunió con ellos y le plantearon la vía de manera expedita, o sea, qué dijo Guaidó. Hay muchas cosas que no vamos a saber, pero lo que sí estamos sabiendo, Jovel, y lo que yo sí estoy casi que, bueno, ya lo doy por confirmado, es el hecho de que esta operación estuvo infiltrada desde el principio. Fíjate que además de esos casos que tú estás refiriendo con este oficial, que decía que era amigo de Padrino y todo lo demás, hay un caso incluso de un oficial del FAES, que ni siquiera es militar, sino policía. A ese oficial del FAES se le aprovechó el hecho de que era de Cabimas, y eso lo ha sacado el tiempo de Colombia. Y ese oficial lo mandaron a Colombia a ubicar y a marcar, como decimos en el fútbol, cuando le ponen un defensor a marcar un delantero, a marcar al delantero que en este caso era el diputado de la Asamblea Nacional por el Zulia y por Cabimas, Hernán Alemán, que fue el que sacó el video el día de los acontecimientos diciendo que eso no era ningún pote de humo y que había que apoyar a esos patriotas que estaban haciendo la acción que estaban haciendo. Bueno, se aprovechó el hecho de que eran de Cabimas los dos para decir que bueno, que tenían amigos en común y todo lo demás, y este caballero desde el día 1 se metió a investigar a Hernán Alemán allá en Colombia y se presume que a mucha gente más. O sea, el tema acá ahora, Joel, es que Colombia fue prácticamente un centro de espionaje, donde Maduro mandó por unas vías a unos, por otras vías a otros, a gente, uno, para ver en qué andaba la oposición allá, y dos, para terminar de acelerar este proceso, de montar una operación que al parecer, si tú me preguntas por mi parecer, o sea, yo no sé, pero la impresión que a mí me da, el olfato que a mí me da, esto es pura opinión, es que al parecer esa operación fue conocida por Guaidó, fue descartada luego por Guaidó, más o menos como dicen los dos, como dice, bueno, Guaidó dice que no, Guaidó dice simplemente que él nunca tuvo nada que ver. Yo creo que sí fue conocida, fue considerada, luego fue como que descartada, o sea, se fue como alejando, y lo mismo es lo que termina determinando que el gobierno, que el régimen de Maduro, acelere el proceso y la termine de montar y la termine de llevar a cabo con los resultados que todos conocemos ahora. Sobre JJ Rendón, porque si me pongo a hablar desde el principio al desarrollo, me pierdo y bueno, dura una hora. JJ Rendón, ¿qué me parece a mí, joven? JJ Rendón ha terminado haciendo, después de todo esto, un control de daños. Hay gente que se ha puesto a criticarle. Yo ni siquiera voy a criticar la vía que él ha decidido tomar para realizar lo que él cree que era conveniente para Venezuela. Yo no voy a criticar eso. Yo lo voy a dejar al juicio de cada persona que ve este video, si eso fue correcto o no fue correcta la interpretación, si ellos creen que Venezuela sale por una elección o sale por una incursión armada desde el exterior hasta Venezuela, si sale por una sublevación interna de los factores en Venezuela, es decir, de los militares de la FARC, si sale por la presión ciudadana de la gente marchando en la calle, o sea, o si simplemente no tiene que salir y simplemente podemos convivir con Maduro como presidente ya de facto, y bueno, entonces ni siquiera todos nos olvidamos de la presidencia interina. El hecho es que yo creo que JJ Rendón lo que salió a hacer fue ese control de daños y a salvarle el pellejo a Guaidó, o sea, a salvar el equipo, en realidad no a Guaidó, a tratar de salvar el equipo. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos visto de la semana pasada hasta ahorita es no más que el sacrificio de un cordero, o sea, como así en la Biblia dice, bueno, el sacrificio, el cordero que tú sacrificas y tal, no sé qué. Bueno, ese sacrificio es JJ Rendón. Y es en este caso también ese segundo que es Sergio Vergara.
pero yo creo que ese es el resultado de todo esto. Ahora, a mí me asombra es cómo mucha gente dice, después de que todo esto ha pasado, que prácticamente JJ Rendón era un satélite y Juan Guaidó era otra cosa aparte, o sea, donde ellos prácticamente no tenían nada que ver. Y como que JJ Rendón es un come niños, JJ Rendón es un despiadado, JJ Rendón es todo lo malo que existe, pero aquí, Jovel, y te lo digo porque yo conozco cuál es la vida de los partidos políticos en Venezuela, por años se ha dicho que el estratega de lujo que tiene Venezuela en consultoría política, en marketing político, en comunicación política, es el señor Juan José Rendón. Entonces, ¿cómo ahora es una basura? ¿Cómo ahora es un Bueno, sujeto del Estado? es el caso de Primero Justicia, porque él asesoró las campañas de Capriles y finalmente son ellos los que le piden a Juan Guaidó que destituya a JJ Rendón. Y bueno, ese es el motivo por el cual él dice que lo de Primero Justicia es miserable y bueno, usa adjetivos de ese razones tipo. para molestarse, tiene razones para Sí. molestarse. Claro, Primero Justicia está haciendo lo del librito. Primero Justicia está saliendo a decir, sacrifiquen al responsable, porque tenemos que salvarnos todos. Tenemos que salvar la cara no solo de Guaidó, sino a la de todos los partidos. Pero es trágico porque lo que te digo es eso, Joel. Al final de cuentas, JJ Rendón, para mí, no voy a decir que es tonto o útil, porque JJ Rendón ni es tonto, ni en este caso fue útil, pero al final de cuentas es el chivo expiatorio. Esa es la perfecta figura que yo le veo a JJ Rendón en este caso. Lo ponen a pagar los platos rotos de esta operación que no salió, que fue mal montada al principio, que fue infiltrada, pero que yo creo que no fue una cosa de un lobo solitario llamado JJ Rendón, ¿no? Pero, ¿y qué queda? ¿Qué queda del gobierno interino? Porque yo voy a serte honesto, cuando nombran a JJ Rendón, me parece que fue por el mes de agosto del año pasado, yo para ese punto ya decía, Guaidó está superado. A ver, tenía esperanzas, pero pensaba, ya todo está tan mal que de verdad tal vez la llegada de JJ sea algo determinante y logre llevar las cosas por un buen cauce. Eso no ocurrió. O sea, finalmente lo que tenemos ahora es un gobierno interino con una credibilidad muy golpeada. Algunos dirán que por culpa nuestra, pero yo diría que es por culpa de quien ha presidido el gobierno de una manera tan errática. Pero más allá de eso, los hechos hoy dicen que los venezolanos saben que Juan Guaidó no ha aportado la solución a esta crisis. Entonces, ¿qué queda? ¿Hay esperanza para este gobierno interino que ahora sin JJ Rendón de verdad pueda enmendar el camino? Porque para mí, te lo digo honestamente, es más difícil enmendar sin JJ que con JJ. Mira, yo simplemente cuando me lo pones a hacer como en los contadores, la columna de contabilidad, haberes y deberes, o sea, los activos y los pasivos que tiene en este caso el gobierno de Guaidó. A ver, el gran activo, y sería mentir decir lo contrario, Joel, que tiene el gobierno de Guaidó, es que el principal elemento, o uno de los principales, no voy a decir el principal, pero el principal elemento a favor que tiene la democracia venezolana, Guaidó todavía lo tiene aquí debajo del brazo, que es el apoyo de Estados Unidos. O sea, eso es, quien diga, no, ahora se ve que Guaidó nos... mira, Estados Unidos ha dado más que una muestra, o sea, ha dado demasiadas muestras de que la operación que ellos creen que se tiene que llevar a cabo en Venezuela, al menos en la fase de transición, uno de los elementos más importantes es Guaidó. O sea, el de la película de Estados Unidos para la transición, que yo te digo, yo no veo esa transición que proyecta Estados Unidos. En Venezuela proyecta transición Estados Unidos, es una transición con chavistas y opositores. Eso es lo que está vendiendo Estados Unidos, donde se le alzan unos militares por la vía interna a Maduro, lo depongan y entonces esos militares entran a gobernar con unos opositores entre los que podría, aunque no sé, porque con todo esto de que ni Maduro ni Guaidó, de acuerdo al último planteamiento que hizo Estados Unidos, estarían encabezando el gobierno, pero dentro de esos factores que ve Estados Unidos, Guaidó es muy importante y tiene el apoyo de Estados Unidos y eso es importante. Ahora, hay un elemento que es muy negativo y el elemento negativo es que esta no es la primera cosa en la que a Guaidó se le capta en la mentira, Joel. O sea, ya tenemos año y medio y entonces lo que estamos viendo nosotros en Venezuela es que tenemos un régimen que todos los días inventa un embuste nuevo, o sea, todos los días mete una mentira nueva, pero frente a lo que hay una respuesta de una clase política opositora que se supone que tiene que ser todo lo contrario, aunque yo entiendo que en política tú no puedes decir todo y yo soy perfectamente consecuente con esa idea, pero que a Juan Guaidó se le ha casado ya en 3 o 4 que han sido unos pelones, pero que no estratégicos, unos pelones completos, porque además no es que
yerra en el hecho político, es que yerra comunicándolo, es decir, dice todo lo contrario a lo que hizo. Y te voy a poner un ejemplo. Los diálogos de Oslo, la reunión con Diosdado en un hotel de Caracas, y de ahí en adelante, bueno. Y nos critican a nosotros por decirlo y no a él por hacerlo. Claro. O sea, entonces, bueno, el concierto de Cúcuta, que esos eran unos documentos forjados, cuando eso cayó hasta en Fiscalía de Colombia, aunque no sé si eso va a ser resuelto o no va a ser resuelto al final, pero Fiscalía de Colombia creyó que era tan real y tan importante que lo metió a investigar. Eso está investigado en Fiscalía de Colombia y hay unos ciudadanos venezolanos que lo están investigando. Cuando el tema del famoso Cucutazo, que hay gente que no le gusta que le digan así. Para empezar, a Orlando Avendaño no le gusta que le digan así. Pero bueno, el Cúcutagate, para ponerlo más, o sea, el tema del financiamiento al concierto, de la operación, no del concierto, del financiamiento a los militares que se fueron en la víspera del concierto y su manutención. Eso. Entonces, hay muchas cosas, Joel, que son difíciles de reconstruir, pero una de ellas, la más difícil, es la credibilidad. Y para un gobernante eso es fundamental. Entonces, eso, sin embargo, de que más allá de que tú puedas tener el apoyo de los Estados Unidos, eso es un fuerte plomo en el ala cuando se trata de la cohesión interna del problema acá. Y bueno, es un reto tremendo que tiene por delante Guaidó, que repito, para mí no está muerto, pero desde hace rato sí viene herido de guerra y tiene que ver qué hace, porque ya Maduro está presentando sus fichas, lo hemos hablado en la ida. Maduro, aunque nosotros podemos decir, no, la política está aparcada en estos momentos, para el chavismo, para el comunismo y para la izquierda que representa Maduro en Venezuela, que es la izquierda cubana, esa izquierda no descansa en lo político ni siquiera en tiempo de pandemia. Entonces, ese planteamiento está, y frente a ese planteamiento habrá que hacer algo en lo inmediato. Yo creo que para concluir este segmento, la salida de JJ Rendón nos plantea un escenario político indeseable, en mi opinión. A ver, JJ Rendón cometió un error que también es opinión mía, interpretación mía, que fue llegar hasta la firma de un contrato con una compañía que evidentemente no tenía las credenciales ni la capacidad de ejecutar lo que ofrecía y comprometer con su firma al gobierno interino como lo hizo es algo que en efecto debe costarle el puesto, creo. Pero hay algo que yo no pierdo de vista y se lo reconozco, y es que él, cuando decía, por ejemplo, en diciembre, me acuerdo con Patricia en Agárrate, cuando él decía, a mí no me importa, y con Fernando Rincón, a mí no me importa todo esto de la política y que si dialogan y que no sé qué, yo tengo los ojos en el final de la película. El final de su película, evidentemente, pasaba por la fuerza, porque él sabía que a Maduro y al régimen no se le puede deponer con diálogos ni con política. Entonces yo lamento que su presencia en este gobierno interino, que pudo haber sido muy útil porque él sabía cómo había que hacer esto, ya no esté. Y que ahora quienes rodean a Guaidó sean únicamente quienes suelen irse por el lado de la negociación, del diálogo, y entonces ahí tendrá que, o sea, lo que queda es esperar que Guaidó pueda imponerse. Lo ha hecho pocas veces, lo hizo, por ejemplo, para salir en la gira internacional, cuando no lo sabía Acción Democrática en Un Nuevo Tiempo, entonces ahí vemos que él tiene un arrojo, él quiere, pero hay algo que lo ha detenido y ese algo es de lo que tiene que deshacerse. Muchos han pensado que ha sido Leopoldo López, ahora vemos que Leopoldo López está más bien en contra de las elecciones parlamentarias, según el relato que les contaba al inicio. ¿Qué es lo que ha hecho que Guaidó no termine de ser contundente? Lo sabrá él, tendrá que hacer un examen de conciencia y esperaremos que eso lleve a un resultado distinto al que tenemos hasta ahora. Es todo, Neomar. Nos vemos la próxima semana. Es todo, Joel, por este episodio número 18. Gracias a los amigos que nos ven semana a semana. Y bueno, nada, la vuelta, la ida está aquí abajo en el enlace también para que la vean en mi canal. Bueno, nada, Joel, un gusto y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias.